Muy buenas noches, doctora Clara. Nosotros somos el equipo que va a explicar el voto. Yo voy a explicar la parte del antecedente histórico. Mi compañera María Graciela Gómez va a explicar pues, una parte de actualidad. Eh, Soy Armando Gómez Blanquicet. Yo quiero hablar pues, de la historia del voto inicialmente. El origen del sufragio, digamos que se remonta a la época conocida como la Patria Boba. Eso fue en una etapa de más o menos de 1810 a 1816, momento en el cual se empezaron a forjar las corporaciones públicas y digamos que en ese momento las instituciones liberales clásicas eh, que se que digamos que adoptaron la Carta de Angostura de 1819. Desde esa época se empezaron a implementar los sistemas electorales pues, de esa época, que estaban basados en el sufragio indirecto y público. ¿Qué es indirecto y público? Que primero que las personas gritaban a quién querían eh, llevar el voto, o sea que se conocía y había una persona pues que era la que iba contando los votos. Normalmente estas votaciones se aplicaban en iglesias donde se generaba pues todo el tema electoral. Bueno, como lo acabamos de mirar, en esta primera parte la iglesia tenía una injerencia alta en todo lo que era el tema electoral. Por allá a mediados del siglo XIX, por ahí en 1860, 1870, ya habían elecciones directas y eso fue un gran avance. Habían elecciones directas para elegir el presidente y para elegir los senadores y los representantes, pero seguía de forma indirecta para la elección de diputados de los cabildos municipales y las asambleas también, digamos que territoriales. ¿Cuáles eran en ese tiempo los requerimientos para que un colombiano pudiera votar? Primero, tener 21 años, estar casado, tener ingreso por renta o tener un trabajo como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que no estaban casadas, las personas que no tenían trabajo, no tenían el derecho a votar en estos tiempos. Eh, de manera directa, entonces, digamos que uno de los avances fue la elección presidencial y la elección de los senadores y representantes en esta época. Bueno, más adelante, a finales del siglo ya XIX, ya encontramos que se empieza a cambiar ya como la modalidad y pasa la mayoría de las elecciones a ser directos. Bueno, en 1910, cuando se presentó el periodo de la hegemonía conservadora, no hay elecciones indirectas excepto para los senadores. O sea, el resto de las instituciones que habían en Colombia eran votos de manera directa y ya no eran públicos, eran privados. Eh, digamos que los requerimientos en este tiempo para que pudieran ser votantes era ser alfabetas, ser mayores de 21 años, tener propiedad raíz de más de 1.000 pesos y tener unas rentas de 300 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que eran más pudientes, tenían más capacidad económica y tenían que saber leer y escribir, eran las personas que podían votar. O sea, una persona analfabeta no podía ejercer el poder del voto. Eh, entonces, por allá en 1936 se eliminaron estas limitaciones del tema de la vivienda, del tema de un límite de rentas y lo único que había como requerimiento era que tuviera 21 años en adelante. En el año 1957 se instaura perdón, en el año 1954 se instaura el voto femenino en el acto número 2 de ese mismo año. En 1975 hay un cambio porque a partir de esta fecha ya el único requerimiento que había era tener 18 años en adelante. Mi nombre es María Graciela Gómez Torres. Continuando con la idea del compañero Armando Gómez, el voto en Colombia tiene dos características que es un derecho, pero también es un deber.
Y como ya lo mencionó el compañero, el único requisito pues relevante es que tengamos la mayoría de edad, de los que tengamos 18 años, pero hay otro requisito también muy importante que es la ciudadanía. Debemos ser colombianos, nacidos aquí, pero hay una excepción con los extranjeros. Se les puede permitir votar siempre y cuando tengan la ciudadanía y aparte también residan en el lugar donde van a participar de las elecciones. El voto como tal, según el artículo 258 de nuestra Constitución, es un derecho constitucional político y todos tenemos la libertad de ejercerlo, y también es un deber en el que todos deberíamos participar, puesto que se toman decisiones que nos afectan a todos como colombianos. Sin embargo, en Colombia, a diferencia de otros países, el voto no es obligatorio. Eso quiere decir que el voto lo podemos ejercer libremente, sin ser coaccionados y de manera secreta. Actualmente podemos ejercer ese voto directo para elegir presidentes, representantes a la Cámara, al Senado, también en los gobernadores, los alcaldes, y en los municipios se puede elegir también los concejales en la asamblea municipal. Entonces, en Colombia, como ya mencioné, pues es un derecho y un deber, pero el hecho de que no sea obligatorio ha hecho que el promedio de participación sea más o menos un 45%, a excepción del 2018 que participó un 52% de la población. El voto tiene unas características importantes que es universal, o sea, quiere decir que colombianos pueden votar en cualquier parte del mundo donde se encuentren, que es secreto, nadie debe saber la decisión que el ciudadano tome, que eso también ese voto es directo y facultativo. ¿Qué quiere decir facultativo? El hecho de que sea facultativo quiere decir pues que nadie obliga a la persona y por lo tanto eso es lo que ha hecho que muchos no participen, ya que no confían en sus gobernantes. El voto debe tener los principios para que sea llevado a cabo. ¿Cuáles son esos principios? Tenemos el principio de la legalidad, el principio de la certeza, de la imparcialidad, de la autonomía, la igualdad, la equidad, la universalidad y el principio de la mayoría. Entre esos principios pues está el programático, que es el elegir a candidatos que se hayan inscrito con anticipación. Entonces el ciudadano sabe por quién va a votar. Bueno, algo muy importante es tener en cuenta las características principales del voto. Son tres. Primero, pues que es un mecanismo de participación. Que sea el mecanismo principal de participación ciudadana hace que el Estado sea el responsable de auspiciar las votaciones, y también lo obliga a que garantice la seguridad de los ciudadanos y también la seguridad pues de estos votos cuando son trasladados a la registraduría. El Estado tiene que garantizar todas esas formas pues de protección al voto. También debe fomentar el derecho a sufragar para que las personas pues se animen a ir a votar. La segunda característica es que el voto es para elección popular. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un conjunto pues de medidas a través de las cuales los ciudadanos se nos garantiza ir y manifestar nuestra voluntad al elegir a nuestros organismos de gobierno. Entonces ahí es donde podemos ejercer ese voto y de manera universal, o sea que en cualquier parte del mundo los colombianos podemos votar. Y la tercera pues característica del voto es que ese voto sirve para la toma de decisiones, que es pues algo muy importante, ya que por ejemplo, hay ocasiones en que el gobierno debe tomar unas decisiones que son relevantes, que son legítimas. Por eso se hacen elecciones extraordinarias cuando se tiene que hacer un referendo, o cuando se tiene que tomar alguna decisión donde estén incluidos los derechos humanos. Aunque no se obligue a votar, se anima a las personas pues a que voten para tomar este tipo de decisiones. Tenemos unas clases de votaciones también, por ejemplo, son la ordinaria y la típica. La ordinaria es donde se realiza pues periódicamente en las fechas que ya están previas para hacer este tipo de elecciones. Y también está la votación atípica, que es cuando sucede algo extraordinario, por ejemplo, cuando el voto en blanco gana. Entonces es algo atípico.
¿Listo? También tenemos 3 tipos de voto. Muy importante saber esto, que son los votos válidos, los cuales incluyen pues el voto afirmativo y el voto en blanco. Cuando son votos en blanco es que el sobre no contiene papeleta o la papeleta está sin marcar. Tenemos los votos nulos, que entre esos votos nulos están votos que han sido enviados por correo electrónico, lo cual no es válido. Por ejemplo, votos en donde la persona ha marcado más de una opción para votar por el mismo, para el mismo objetivo. Por ejemplo, ha votado por 2 alcaldes o por 2 gobernadores y esto hace nulo el voto. Por ejemplo, en ocasiones también se ha votado en una papeleta que no es la que está en ese momento válida para esas elecciones, entonces esto o es de otro color o así, entonces eso hace nulo el voto ya que puede ser un fraude. También tenemos pues el voto impugnado, que son los que son sometidos a alguna prueba con derecho pues a hacer estas pruebas de identidad de manera anticipada. Entonces eso hace una impunidad al voto. Y hay votos que son recurridos, que es cuando el presidente pues de la mesa electoral aprueba este voto, pero al pasar por un fiscal él lo anula por algo que vea anormal pues en ese voto. Bueno, y algo muy importante es que el voto en la Constitución, también en ese artículo 258, habla de que debe ser secreto, lo cual hace que por eso en las días electorales se hacen unos cubículos donde cada persona tiene que ir de manera individual a votar. Bueno, entonces esa ha sido pues la investigación que hemos hecho sobre el voto. Muchas gracias.